siempre la oportunidad en este horario de poder conversar con personas de diferentes puntos del mundo y también aquí nacionalmente para abordar diferentes temáticas, y hoy no es la excepción. Tenemos una buena amiga en los Estados Unidos, una lideresa de la lucha en favor de los migrantes en los Estados Unidos, pidiendo que se respeten sus derechos, exponiéndose también, porque allá hay represión. Le toca viajar de un punto a otro de la nación norteamericana, en los Estados Unidos, tratando de, primero, hacer conciencia en inmigrantes, segundo, tratar de hacer conciencia en la autoridad, y tercero, buscar tener incidencia también en aquellos que tienen poder. Sin duda que siempre es un gusto platicar con Jessica Girón. Gracias por atender la invitación y cuénteme cómo están esos ánimos, porque aparentemente hay algunas decisiones que ha tomado el gobierno norteamericano que están incidiendo negativamente y que han impactado también en el sentimiento de los hondureños que están bajo el régimen de TPS. Sí, muy buenos días. Gracias siempre, Javier, por esta oportunidad. Un saludo a todo el auditorio que nos ve y escucha. Definitivamente, mejor no lo puedo describir. Aquí estamos haciendo este trabajo comunitario, apoyando a la comunidad hondureña y en general a todos los beneficiarios del TPS, con esta lucha hacia una residencia permanente que ya está bien merecida después de más de 2 décadas de trabajo arduo. En este momento nosotros estamos trabajando fuertemente en esta campaña, continuamos como lo hemos hecho y estaremos cumpliendo 4 años continuos, y lo mejor de esto ha sido que en el tiempo difícil, en ese tiempo donde la administración pasada, la administración Trump, estaba con una retórica tan golpeante y tan antiinmigrante y decide cancelar el TPS para poder usar este grupo como un ejemplo de lo más duro que él podía hacer, utilizar a los beneficiarios del TPS y a los Dreamers como un ejemplo para sus seguidores de que él sí iba a deportar, no importa el estatus o no importaba, pero él podía tener la autoridad para esto. Y utiliza estos grupos para demostrar su poder, sin importar y valorar todo esto. A raíz de eso, familias con TPS entablan una demanda en contra del Estado, demandando porque se le han violentado sus derechos, los derechos de sus hijos, y porque se cree que es una retórica también racista, que es basada en los países, en la raza de los países que tienen TPS, porque ya él venía usando un lenguaje bastante despectivo hacia los países de Centroamérica y hacia otros países, y eso nos hace que, donde decía que no venía nada bueno de nuestros países, y esa retórica la mantuvo muy fuerte, la mantuvo atacándonos, atacando toda nuestra comunidad, ¿verdad? Y fuimos valientes y resistimos en ese tiempo hasta el punto que ahora estamos ya esperando que se lleve a votación una ley para residencia permanente en el Senado. No está fácil, está todavía difícil. Sabemos que en este momento solo está a nivel de promesas de políticos que se va a avanzar esto. No ha sido fácil. A veces, como algunas de las personas que tienen TPS creen que no son parte de estos grupos, pero creen que va a venir automático, o que de repente una nueva administración va a decir sí, ellos sí merecen y ya está el trabajo hecho. Eso no es así. Estamos ahora sobre la ley de residencia, necesitamos 60 votos, 50 demócratas y 10 del Senado, pero tenemos ahora 30 nada más. Hay 20 demócratas que todavía no la han firmado, entonces eso indica que hay que hacer mucho trabajo todavía, y 10 republicanos, que es la parte dura para convencer, que todavía no los tenemos firmados, ¿verdad? Tal vez tengamos simpatía de algunos otros 20 demócratas y de algunos de estos 10 republicanos, pero no lo sabemos, no por lo menos que públicamente o a través de una firma lo hagan. Bueno, en relación al tema en este momento estamos en la lucha del TPS, llevando esto y empujando a que cualquier tipo de negociación y ley que pueda empujar la residencia y lograr esta victoria es bienvenida. Y en relación a lo otro que estaba mencionando, efectivamente, el día sábado la administración Trump
ha otorgado, es una noticia bastante importante, ha otorgado un nuevo TPS a las personas de Haití, a los ciudadanos haitianos, y se cree que aproximadamente 100.000 haitianos entrarán en un nuevo TPS. Ya Haití tiene un TPS y ya tiene una cantidad, que en este momento no la recuerdo, pero tiene una cantidad importante de haitianos bajo este programa, pero ahora los que estuviesen antes del viernes aquí en Estados Unidos van a poder optar a un nuevo TPS y se cree que pueden ser 100.000 o más haitianos. ¿Esto a raíz de qué? Esto a raíz de la situación política que ha estado sufriendo Haití en el caso de la continuidad del presidente actual, donde violentando derechos de los ciudadanos se ha quedado en el poder. Por esta situación política, se le ha otorgado a un nuevo TPS a los haitianos, porque eso les ha tenido en un conflicto social allá, muchas marchas, una situación bastante fuerte que han estado viviendo los hermanos de Haití, y en relación a esto, entonces se considera que necesitan ellos que se les dé un nuevo TPS, ¿verdad? Que se les extienda no solo a los que tenían, sino que a los nuevos. Esta situación es muy buena, nos gozamos por las personas y los hermanos haitianos. Sabemos que es un país bastante golpeado, un país que le toca bastante fuerte de todo, a veces, los desastres naturales, pero también la situación social y política es bastante fuerte debido a los mismos problemas que tenemos en Centroamérica, a los mismos problemas que tenemos en nuestro país, a los gobiernos corruptos, a los gobiernos despiadados. Y eso es lo que ha vivido Haití y la mayoría de los países que tienen TPS tienen este tipo de situaciones. Opresiones, pero también desastres naturales. Y nos lleva entonces a la reflexión. ¿Por qué razón a esta fecha, después de que Honduras ha sido abatida con dos huracanes y después de que la situación política y social de Honduras ha estado en crisis, evidentemente, donde lo han podido ver en el exterior, donde el mundo ha podido ver la situación de crisis social y política que ha tenido Honduras, donde se ha podido documentar y se sabe que ha sido atacada por dos huracanes, ETA y IOTA. ¿Por qué razón el eterno aliado de Honduras, el eterno aliado, o Honduras más bien, es un eterno aliado de Estados Unidos? ¿Por qué siendo Honduras un eterno aliado de Estados Unidos, Estados Unidos todavía no ha reaccionado ante la petición de un nuevo TPS? Eso es lo que me lleva a reflexión durante este fin de semana y lo que yo quisiera que reflexionáramos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es una situación solamente de fallo por la diplomacia, porque no se está haciendo, porque nos están tachando como ser un país con un gobierno corrupto? ¿Será eso lo que nos está siempre golpeando? Eso se dice a veces cuando hay problemas para adquirir vacunas o otras situaciones, pero tendríamos que analizar exactamente qué es lo que está pasando, por qué razón no le basta a Estados Unidos ver todas esas caravanas. Para mí el tema de las caravanas, de hecho nunca lo he tocado, porque a mí me parte el corazón, a mí me lastima la dignidad de ver el pueblo hondureño caminando con sus pies rajados, botando zapatos por todo ese camino, viniendo a pie, porque las personas que se vienen en esas caravanas regularmente son las que no pueden pagar un coyote. Yo no sé exactamente los precios que cobran los coyotes, pero yo sé que quien puede pagar a alguien, coyote como se le llama a las personas que los cruzan, pero yo sé que quien puede pagar a alguien, paga a alguien y los traen de una manera que no tengan que vivir todos esos sacrificios y que tengan que vivir menos la exposición para un secuestro en los grupos de crimen organizado en México. Pero esa gente que se viene así regularmente es que están sumergidos a la miseria, es que regularmente están siendo afectados por esta crisis político-social, económica que vive Honduras y que ya no siente esperanza. Y se documenta muy bonito cuando se habla, aquí en Estados Unidos se documenta cuando se habla de algún grupo que cruzó la frontera de Venezuela hacia Colombia y lo ponen todo el día en los noticieros y conmueve mucho, porque entonces es terrible lo que se vive allá, pero cuando toca cubrir los temas de Honduras,
entonces es diferente. Entonces ya es que esta gente quiere venir acá, pero no entienden que hay reglas. Entonces ahí ya no, el humanismo se olvida. Entonces ahí, ahorita está con la administración Biden un poquitito diferente. Están tratando de negociar qué se puede hacer. Pero mi pregunta es, ¿no se nota que hay una crisis político, social y económico en Honduras? ¿No ha notado el Departamento de Estado que realmente Honduras está viviendo una situación de crisis? No se documentó suficiente que los huracanes ETA y IOTA fueron devastadores en Honduras, en un país que ya estaba afectado económicamente por esta crisis y por la pandemia del COVID-19. La pandemia pues es una situación para todos los países, pero no se nota, no notan las autoridades de Estados Unidos, de la Embajada Americana, no pueden documentar y enviar también sus cartas para poder decir sus documentos y sus cartas pidiendo también misericordia y un poquito de favor para las personas que aquí dan su vida productiva en este país, para cientos de miles de hondureños que vienen a regalar su mano de obra barata aquí, porque se les paga por abajo de los índices por no tener un documento, que aquí vienen a perder muchas veces sus vidas. Yo recientemente hablaba con una pareja, con una señora que perdió su pareja porque murió electrocutada, pero también sé otros que cortando árboles pierden su vida. Eso es todo el tiempo, porque son trabajos bastante arriesgados y mal pagados a los que ellos se someten para poder conseguir esos dólares y poder enviar a sus familias. ¿Es que acaso en la situación de Honduras no merece que las autoridades de la Embajada Americana, que se dicen siempre ser esos aliados fuertes y que están trabajando por nosotros, y se escucha muy bonito cuando envían esos mensajes por Twitter, pero yo quisiera ver un poco más que poner una piedra para un gran edificio presidencial? Yo quisiera ver mucho más que bonitos discursos. Yo me quedé asombrada de que al momento se pueda hablar de una redesignación para un TPS, pero que no se puede hablar todavía al mes de mayo del 2021, casi 7 meses después de los huracanes y después de las peticiones para un nuevo TPS, que todavía no se puede hablar de un nuevo TPS para Honduras. ¿Qué está pasando? ¿Qué entonces debe hacer más la diplomacia hondureña? Porque a pesar de los escándalos de corrupción y de toda esta situación que se está viviendo, hay un vínculo entre la diplomacia, entre Cancillería o entre la embajada, entre la área de la diplomacia que tenga que ser, y el Departamento de Estado y el Comando Sur. Fuertes aliados, protectores unos de otros, unos en ciertas situaciones y los otros cuando hay que ir a votar y se le pide a Honduras que vote entonces sin reconocer a Taiwán para poder estar alineados con la política de Estados Unidos. Honduras es de los primeros que está ahí alineado con Estados Unidos. Otros países ignoran esa petición, pero Honduras es de los primeros. Cuando se pide entonces que se reconozcan otras situaciones que están a nivel mundial porque Estados Unidos considera que eso es lo correcto, aunque el resto de los países no crea que es lo correcto, Honduras vota a favor de lo que Estados Unidos dice. Entonces, sería la reflexión, ¿quién es aliado de quién en esta situación? ¿Dónde está la inteligencia de la diplomacia? ¿Dónde está la astucia de nuestros gobernantes para saber negociar? ¿Hasta dónde podemos entender qué es un aliado? ¿Hasta dónde entendemos cuándo es simplemente ceder y ceder y ceder? ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? ¿De favores? ¿A cambio de qué? Yo supongo, yo no puedo decir a cambio de qué porque yo no lo sé. Yo no creo que el pueblo tampoco lo entienda. Yo creo que el pueblo hondureño también está pensando que es confuso esa manera de apoyo, cuando a veces se ve que es un apoyo ciego hacia los gobernantes, pero también entonces ignoran ciegamente la necesidad del pueblo hondureño. Es algo de reflexión,
para mí de mucha reflexión. ¿Por qué razón nosotros teníamos problemas para conseguir vacunas? ¿Y por qué razón mientras El Salvador estaba recibiendo lotes de vacunas de China, nosotros no recibíamos? Porque no tenemos diplomacia en China, porque nosotros mismos, el gobierno de Honduras cerró las puertas para negociaciones con China. ¿Por qué razón nosotros siempre cedemos, pero no sabemos negociar? ¿Hasta cuándo nuestro pueblo va a estar siendo afectado porque se nos dicta una u otra cosa y simplemente tenemos que obedecerlo? A veces pareciera que estas grandes naciones quisieran que nuestros países estuvieran sumergidos en la miseria. A veces parece que la conveniencia es más grande que realmente el sentimiento de poder ayudar a un pueblo que lo necesita. Yo quisiera hacer un llamado a las autoridades, a nuestro pueblo, a que reflexionemos en este tema y que empecemos a madurar, porque realmente yo no soy de las que voy a celebrar el rompimiento de democracia y de decir que queremos un presidente de otro país, pero a mí me ha tocado bajar la cabeza aquí en Estados Unidos cuando alguien me viene a hablar de la situación de El Salvador y todavía alguien me dijo, usted no podría negar quién es Nayib Bukele porque los camiones de comida que mandó a Honduras hablan por sí solos. Eso me lo dijo antes de la vacuna. Entonces, imagínese, yo no niego el liderazgo del presidente de El Salvador, yo no niego el trabajo efectivo y las ayudas que ha mandado. Lo que yo digo es que siempre pido el respeto porque los comentarios sean a través de hacer algo para Honduras y no extraer un presidente de otro lado como para nuestro presidente, ¿verdad? Es en ese sentido, siempre hablando de lo que nos concierne como país, pero no podemos negar eso. Pero ¿por qué razón el país de El Salvador sí puede tener esa diplomacia con otros países y beneficiarse? ¿Es acaso que tenemos las autoridades equivocadas? ¿Es acaso que nos están queriendo dar solamente todo con el dedo? De nuevo, las autoridades de Honduras a nivel de diplomacia, a nivel de las cancillerías, a nivel de las embajadas, y solamente se cumplen tal vez instrucciones solamente de lo que se debe hacer o no se debe hacer en relación de trámite de diplomacia internacional, pero cuando nosotros queremos y solicitamos algo, no somos escuchados. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena mantener nuestro país dividido entre izquierda y derecha y decir que estos son los buenos y estos son los malos y nosotros decir que estos son los buenos y estos son los malos? Yo me pregunto siempre, ¿a quién le conviene tener un país dividido? ¿A quién le conviene? ¿Para quién es la conveniencia de meternos en la cabeza que debemos estar divididos? Me parecería que debería ser para los saqueadores, nacionales o internacionales. A ellos les interesa, pueblo hondureño, que nosotros estemos divididos, que nosotros pensamos que nuestro vecino y nuestro hermano quiere lo peor para Honduras. Yo no creo que nadie que esté en Honduras crea lo peor para Honduras. Ahora, hay personas más egoístas y hay grupos más egoístas y hay gobernantes más egoístas que siempre y cuando ellos, su barriga y la de su familia esté llena, no les importa el resto. Sí. Esto sí es cierto. Pero que hayan hondureños que no les interesa el bien de Honduras, hay un poco que no tienen tal vez ese nivel de capacidad de pensar un poquito más allá porque el hambre de poder y de dinero o el hambre a veces en sus estómagos real no le haga pensar un poquito más allá. Pero no nos conviene estarnos tirando duro a nosotros en relación a autodestruirnos por las extremas ideologías, porque ni la extrema derecha ni la extrema izquierda van a ser buenas. Ningún extremo es bueno, pero tampoco demonizar un lado y otro va a ser correcto si seguimos solamente escuchando a los que nos quieren ver solamente sometidos, a los que nos quieren ver solamente
levantando el dedo y levantando la mano para votos o sumergiendo un voto para poder alimentar sus propios intereses. ¿Qué intereses se juegan en todo esto y por qué las peticiones del pueblo hondureño siguen siendo ignoradas? Esto es un caso de reflexión. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando y hasta cuándo el pueblo hondureño va a tener dentro del país como en el exterior? Va a tener que pagar por errores en su diplomacia o por errores en sus negociaciones. Creo que tenemos que tomarlo a reflexión y invito a todos a que sigamos luchando. El día de hoy hay una marcha en Washington, D.C. Se está movilizando mucha gente a pedir ese nuevo TPS, según la ley de Estados Unidos, y por ser aliados de Estados Unidos. Si nosotros hemos tenido alguno de estos efectos que por los que debe ser concedido el TPS, concedido, nosotros podemos aplicar y tenemos el derecho a recibir un TPS, o estas personas que no tienen un TPS aquí en Estados Unidos, mientras el país fue afectado de esa manera, tienen ese derecho, y lo que se está exigiendo es que se haga vigente ese derecho para nuestros conciudadanos que entraron y no tienen documentos en este momento, pero que sí están dando toda su fuerza productiva y todo lo mejor de sí para producir y hacer mejores estas comunidades y para mandar las remesas que tanto bien le hacen a Honduras y que sostienen el Producto Interno Bruto junto con las demás remesas de las personas que viven en el exterior. Algo importante, Jessica, en esto que está ocurriendo en los Estados Unidos. Le dan el TPS a los haitianos y eso está bien, pues, o sea, es una bendición para ellos. Pero se ha restringido y con tanta lucha, ya el TPS hondureño lleva casi más de 20 años de estarse beneficiando un grupo importante de hondureños. Pero cuando pensábamos que un cambio de gobierno iba a ser diferente en el trato del migrante, hoy dejan fuera a Honduras. Los dejan a los migrantes hondureños que están bajo el TPS prácticamente en el aire, porque están en la discusión en los tribunales, pero también el hecho de que se pensó que de manera inmediata el gobierno del señor Biden iba a tomar acciones para que se quedara vigente el TPS. Sí, así es. Todavía seguimos esperando esa resolución, que el actual TPS pueda continuar como programa. Hay mucha desinformación en el sentido y mucha gente cree que el programa continúa como tal. El programa no continúa, el programa fue cancelado y en este momento los permisos de trabajo son válidos a través de una carta de extensión solamente por algunos meses, pero no puede haber renovación todavía hasta que el programa no sea restaurado. Por eso se está pidiendo la restauración del programa para todos los países que se les canceló el TPS. Algunos se han ido restableciendo, e incluso a Liberia, a través de negociaciones, en el mes de diciembre se les otorgó la residencia solamente a los beneficiarios de un permiso de trabajo que se llama DIRIP, muy parecido, o dentro del mismo programa de TPS. Entonces, ellos sí lograron de manera individual poder conseguir la residencia para ellos, y se hace un mensaje bonito de campaña de campaña y de inicio de jornada por la vicepresidenta Kamala Harris, donde dice que los beneficiarios del TPS no serán olvidados, o el TPS será un tema de tocar, pero ha sido un tema de tocar para algunos de los gobernantes aquí en relación a que en los primeros días de gobierno y al arrancar la administración Biden, se le otorga un nuevo TPS a Venezuela. Se le otorga un nuevo TPS a Venezuela y se hace de entrada, ¿verdad? Por la administración Biden se certifica esto. ¿Y qué pasa? Que se espera entonces que si hicieron esto tan inmediato, pues inmediatamente también reaccionen ante estas personas que han estado produciendo y dando lo mejor de sí y validando su récord criminal
durante más de 2 décadas, de más de 20 años, validando su récord criminal continuamente por cada año, pero cuánto se ha pasado ya y todavía la administración Biden no toma una resolución. En los primeros 100 días estuvimos trabajando muy duro para poder llegar a este punto donde se pudiera ya discutir una residencia permanente. Sin embargo, la discusión llegó a nivel de la Cámara Baja, pero no ha llegado hasta el Senado. Seguimos empujando para que llegue esta discusión de la residencia al Senado y pueda ser votada entonces en el Senado por las vías que sea a través del voto del Senado, a través de alguna negociación presupuestaria, pero cualquier negociación que se pueda hacer para que los beneficiarios del TPS puedan adquirir su residencia ahora, ¿verdad? Que ya no se deje más este tiempo de agonía. Estamos en mayo, faltan 5 meses para que otra vez estas familias empiecen a tener problemas, e incluso actualmente hay muchas que tienen problemas para renovar algún tipo de licencia pesada para conducir camiones, para las renovaciones, porque en algunas agencias o en algunas escuelas de manejo donde dan clases para este tipo de trabajo, les dicen que no pueden valerles la carta. Todavía hay problemas para refinanciar casas porque no hay un nuevo permiso de trabajo, sino una carta de extensión, y eso muchas organizaciones no lo entienden ni lo aceptan. Todavía hay muchos problemas para comprar una casa, todavía hay muchos problemas para comprar un negocio por la situación del permiso de trabajo, pero en 5 meses se va a poner más delicado y parece que la administración Biden no ve este problema como una crisis. Yo me pregunto, ¿no es una crisis? No es una crisis que 400,000 familias estén pasando este tipo de dificultades en este país porque no hay una resolución. ¿Es acaso solamente la crisis de la frontera una crisis migratoria? ¿Es acaso solamente otro tipo de crisis migratoria? Solamente esas son crisis. No pueden ver la crisis de las familias con TPS. Entonces, ese ha sido nuestro mensaje, que las crisis se tienen que ir solucionando una por una. Y esta es una crisis que debe ser solucionada porque fue provocada por la administración anterior y bajo promesa se dijo que no iba a continuar esta situación, bajo promesa de campaña o bajo promesa también en discursos presidenciales de la actual administración. Así que se pide que se restablezca el TPS para nuestros países, ¿verdad? Y que puedan entonces optar a nuevos TPS, pero que a los actuales tepecianos se les otorgue ya lo que por derecho trabajado, por derecho que con honradez, con arduo trabajo, se ha merecido y han demostrado ser, los beneficiarios del TPS se ha demostrado que somos trabajadores esenciales. Se demostró fuertemente en esta pandemia que estábamos en el sector de salud, que estábamos, en mi caso, fue uno de los trabajos que no pudo ser cancelado, de los contadores y recolectores de impuestos, porque nosotros movemos parte de la economía y teníamos que seguir haciendo las declaraciones de impuestos sobre ventas y las impuestos sobre la renta. Entonces era muy importante y nuestro trabajo no debía ser parado. Entonces hemos demostrado en diferentes campos que nosotros somos esenciales, también en las farmacéuticas, muchos de nuestros compañeros están trabajando ahí, pero también dando clases a los niños. Hay una buena parte de beneficiarios del TPS que son maestros o trabajan en las escuelas y estuvieron activos todo el tiempo. También tenemos uno de nuestros compañeros que arregla carros, trabaja en enderezado y pintura, y a él le asignaron aquí en el área una gran cantidad de ambulancias y carros que iban a servir, que en ese momento estaban a un lado aislados porque habían sido golpeados, pero en la emergencia se necesitaban todas estas ambulancias y trabajaba extendidas horas para poner esas ambulancias al día y que pudieran servir en este tiempo de crisis. O sea que, y eso son una de muchas historias, pero también estaban ahí en limpieza en los hospitales, también estaban ahí. Tenemos otro de los compañeros que es el que se tiene encargado de que todos los doctores tuvieran su equipo y su mascarilla, repartiendo, velando porque todo ese equipo estuviera al día en uno de los hospitales principales en la ciudad de Nueva York y principales en Estados Unidos. ¿Quiénes son los beneficiarios del TPS? Somos personas esenciales, somos personas que hemos dado lo mejor para nuestras comunidades, que también aportamos a nuestro país, a nuestros países de origen.
O sea que personas totalmente valuables para cualquier nación. Si seguimos en esta lucha, seguimos pidiendo. El 10 de junio vamos a tener acciones en diferentes partes, pero estamos haciendo también lluvia de llamadas hacia los congresistas, estamos haciendo también envío de postales, hemos enviado más de 3.500 postales recordando la necesidad de nuestras familias, y el 10 de junio van a haber una serie de conferencias de prensa y acciones donde le estaremos recordando a la administración Biden que esto es una crisis, que hay una necesidad imperativa de poder eh, tomar una decisión ya, porque los meses, los días están corriendo y tener a todas estas personas en el limbo, eso no hace justicia, eso no se hace en un país donde debe prevalecer la justicia. Entonces, necesitamos que se haga justicia para las familias del TPS que han sido golpeadas, aisladas e ignoradas en este sentido, así que ya no más. Estaremos entonces en el mes de junio muy activos y preparándonos para cualquier otro trabajo. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros hacemos visitas legislativas durante todo el tiempo, mantenemos activos, organizamos personas también con TPS a nivel nacional, los organizamos en comités para que ellos puedan venir y llevar información a sus familias y les enseñen a los otros sobre sus derechos. Y organizamos conferencias de prensa, talleres para los compañeros, pero también hacemos movilizaciones como marchas. Es una lucha desde diferentes puntos. Tenemos la lucha en el Poder Judicial a través de la demanda, tenemos la lucha a través del legislativo, a través de continuas llamadas y visitas a los legisladores, entrevistas por Zoom todo el tiempo con los legisladores. Ahí estamos llevándoles las historias, diciéndoles quiénes son los beneficiarios del TPS. Muchos de ellos desconocen o desconocían al inicio, pero todavía hay uno que otro que desconoce y todavía no comprende bien qué es un beneficiario del TPS, qué es el TPS y por qué es necesario ayudarle. Y seguimos, pero para poder ser efectivos tenemos que conseguir las personas que son de esa localidad para poder hablar con el congresista de su área. Entonces, el poder conseguir esos beneficiarios del TPS, o tepecianos, como se les dice, a veces en lugares más lejanos es difícil, como en el caso del estado de Colorado, en los estados de South Dakota o North Dakota, que son estados bastante conservadores, donde es muy difícil conseguir esos votos, pero también estamos tan lejos y no tenemos conocimiento dónde están los beneficiarios del TPS, pero las cifras dicen que hay un par de miles que están allá. Entonces hay lugares más difíciles de llegar, pero hemos llegado casi a la mayoría de los estados y tenemos a los beneficiarios del TPS ya entendiendo sobre sus derechos y haciendo la lucha. Hacemos entonces en el Poder Legislativo y también estamos esforzando, empujando un poquito y haciendo esta lucha a través de cartas, a través de conferencias de prensa, que llegue el mensaje hacia el Poder Ejecutivo o el presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris. Entonces, eso es lo que continuamente hacemos, como usted decía, esto para nosotros implica mucho esfuerzo, implica muchas veces dejar nuestras familias, implica dejar nuestros trabajos, implica mucho gasto de dinero, que hace poco nos decía cómo hacen con todo ese gasto, porque un periodista de Honduras nos acompañó, entonces pudo ver cómo entre todos preparamos las burritas para comer en el camino y para el desayuno, porque unos podrían comer mejor que otros, pero nosotros no nos vamos a permitir eso, entonces todos comemos lo mismo y nos llevamos y nos vamos en los carros hasta donde nos toque ir. Hemos viajado 14 a 16 horas para ir al estado de Kentucky y poder ir a hablar con los tepecianos de allá, y esto lo hacemos por amor a nuestra gente, por amor a esos derechos, porque tal vez unos tenemos el privilegio de estar mejores, pero la gente que no conoce sus derechos, un derecho que no se pide, se pierde. Y es importante, y para mí es importante, y también le estamos poniendo todo el amor a la lucha para el nuevo TPS, y para mí será también un sueño cumplido cuando vea que mis conciudadanos hondureños van a tener un nuevo TPS, porque con fe sé que lo va a hacer. Espero que las autoridades en Estados Unidos no sigan ignorando toda esta crisis hondureña, y que respondan a este pueblo que ha sido un eterno aliado de Estados Unidos, que ha sido siempre fiel, que
que presta su terreno para bases militares, que presta su terreno y que hemos sido también todo el tiempo benévolos con la política, con las estrategias estadounidenses. Espero que se vea cuál es este pueblo sufrido que está pidiendo un derecho también que dice la ley de Estados Unidos, que si uno de los países entra en una crisis como esta, en el caso de los huracanes y otro tipo de crisis, pueden optar a un TPS. Así que no estamos pidiendo nada que no sea derechos y nada que no sea, en el caso de los TPS, bajo la ley. En el caso de la residencia para la residencia permanente todavía no es una ley, pero es un derecho adquirido por el esfuerzo. Y así viajamos, pero es muy ameno ver cómo la mayoría de las familias de TPS llevan a sus familias. En mi caso, yo viajo con toda mi familia, incluyendo a mi madre. Casi siempre andamos juntos porque uno de nuestros lemas es: si luchamos para que las familias no sean separadas, no sean divididas, nosotros no podemos dividir nuestra propia familia, tenemos que estar con nuestra familia junta, ¿verdad? Eso de estarnos todo el tiempo alejando no está en nosotros, y es uno de nuestros mensajes: las familias unidas siempre, no separación de familias. La separación de familias ha lastimado a nuestros pueblos. Yo tuve que vivir la separación de familia, es el tema que a mí más me toca, es lo que yo más repudio, el ver familias separadas. A mí me tocó porque una madre soltera tenía el sueño de graduar a sus hijos en la universidad, tenía el sueño de ver que sus hijos iban a salir adelante y tomó ese sueño de cruzar frontera y venir a trabajar para nosotros, y desde ese día, algo que yo no comprendía, yo prefería no tener que comer, pero tener a mi madre al lado. Y es algo que todo el tiempo yo no pude aceptar en mi cabeza: por qué tienen que haber familias que se separen, por qué una madre tiene que dejar sus hijos y tiene que dejar su tierra para buscar un mejor porvenir para sus hijos. Para mí es inaceptable, y que aquí también tengamos que vivir otra vez el miedo de la separación de familias, porque unos tengan un estatus legal y otros no tengan. Eso también es inaceptable, que en las fronteras tengan que ser arrancados de los brazos los hijos de las madres y deportado el hijo por un lado, un bebé, un niño pequeño, aún a un adolescente por un lado y un padre por otro lado. Eso es aterrador, eso es eso no se puede, eso es inadmisible siquiera para el pensamiento. Esas políticas de la frontera, donde despiadadamente separan a las familias y donde la reunificación familiar para ellos es un sueño, y saber dónde, poder solo saber dónde están sus niños y que están bien, es un sueño. Debería, en todo caso, la familia estar junta. En todo caso, la familia debe estar junta. En todo caso, la familia debe tener opciones para poder estar junta. Por eso, programas como el CAN, que le permite a los beneficiarios del TPS traer a sus familiares, debería de estar activo para Honduras. Sé que está activo para El Salvador, pero debería de estar activo para Honduras, porque no se merece una persona tener 20 años separada de su familia en Honduras y estar mientras está trabajando aquí en Estados Unidos, ni ninguna otra persona, no solamente los que no tienen, no solamente los que tienen TPS. Pero eso es lo que yo digo: la separación de familias es inadmisible. Luchamos para que las familias no sean separadas y que las familias puedan luchar y vivir por un mejor porvenir aquí en Estados Unidos o en Honduras, pero sin que sean violentados sus derechos, sin que sean separados de una manera inhumana. Porque aquí a mí me tocó ver cómo un joven que tenía TPS, por una falta o un problema administrativo, en su caso no manejo bien por qué fue, pero sí se acababa de casar y tenía un bebé, y fue deportado a Honduras después de tener un estatus legal y de estar aquí desde los 16 años. Este era el país que conocía, este era su hogar, aquí se había casado, fue deportado a Honduras, y en tiempo de Navidad, a la semana, fue asaltado en un autobús y asesinado. Entonces, yo había estado con él porque era cliente mío y me había contado todos los sueños que tenía con su familia, pero en menos de 6 meses todos sus sueños fueron nada, y su familia está aquí, su esposa y su hijo luchando solos. Y entonces esas son historias bien repetitivas, eso no debería suceder, esa familia debería de estar junta, porque si él no hubiera sido deportado, él estuviera con vida. Entonces esas historias
que nosotros conocemos todo el tiempo como líderes comunitarios y también en nuestros trabajos seculares, no deben seguir siendo escuchadas. Las familias deben permanecer unidas y nosotros seguiremos luchando para que las familias sigan unidas. ¿Qué respuesta han recibido, por ejemplo? Tengo entendido que se han reunido con congresistas, han tenido la oportunidad de poder dialogar con personeros del gobierno de Biden. Al final queda en simples promesas, como lo ocurre con los políticos tradicionales en Honduras, que dicen una cosa cuando andan en campaña y ya cuando es la práctica dicen otra. ¿Qué ha ocurrido en el caso cuando han ustedes buscado respuesta de parte de las autoridades norteamericanas? Sí, definitivamente, lo decía desde antes, en una de las entrevistas que hemos tenido anteriormente, si algo nosotros entendemos en este proceso de trabajo comunitario, de lucha por esta causa, es que las promesas de políticos son iguales aquí y en todo el mundo. Se van a quedar en promesas si el pueblo no lucha porque se cumplan. Y esto equivale mucho también en nuestro país ahorita que está en campaña política. Hemos acostumbrado a los políticos a que mientan y a que prometan tantas cosas y no las cumplan, porque el pueblo no exige, que esas promesas deben ser cumplidas. Y eso es importante, no debería de permitirse que un bufón siga hablando sobre campañas o sobre promesas de campaña si no ha cumplido sus promesas anteriores. Entonces, aquí nosotros incluso hay algunas oficinas que no les ha gustado que nosotros estemos afuera porque nos dicen, pero si nosotros somos aliados de ustedes, estamos con ustedes. Entonces, algunas de los líderes en esa área les ha dicho, mientras ustedes no nos den el voto y lo lleven a discusión y no tengamos el resultado, que es la residencia permanente, nosotros seguiremos aquí, porque así como a usted le afecta y no le gusta que nosotros estemos en un plantón afuera de su oficina, así a nosotros no nos gusta estar esperando y todavía no tener un resultado. Entonces, entendemos que puede ser un político que nos hable muy bonito, que a veces tenemos unas charlas impresionantes, muy bonitas, donde salimos muy motivados, donde se nos reconoce toda la labor que hacemos, se nos reconoce como aporte económico en este país, pero al final seguimos con lo mismo, no se concreta una decisión en el Senado, no se concreta ni se lleva a votación todavía. No están todos los demócratas todavía firmando, como ellos decían que no, los demócratas todavía hay una parte que no ha firmado una ley para residencia, o sea, no ha firmado la propuesta, perdón, para residencia permanente de los beneficiarios del TPS. Todavía nosotros no hemos tenido algo concreto. Seguimos así, muchos de los políticos nos dicen, algunos están apenas entendiendo este proceso, nos cuesta un poquito más con los republicanos, nos cuesta un poco más conseguir las citas, pero lo logramos en su mayoría, nos cuesta un poco más que ellos comprendan, porque el pensamiento en su mayoría de los republicanos es más conservador y creen que ellos no comprenden por qué hay que cruzar una frontera, no lo comprenden porque no lo quieren comprender y no lo van a procesar, porque ellos han vivido una vida muy diferente, ¿verdad? Una vida donde no tuvieron que emigrar, donde todo estaba en su casa y el patio de su casa tenían los mejores árboles frutales o las mejores fincas. Entonces, es muy difícil que una persona que ha tenido todo y ha vivido escenarios diferentes pueda entender por qué alguien tiene que hacer algo como pasar una frontera, que es violar la ley en Estados Unidos, para buscar una vida mejor, un mejor porvenir. Hay que entrar y explicarle, y a veces historia por historia para ir, y hay veces después de la cuarta reunión, ellos van comprendiendo y se van identificando con nosotros a través un poquito más de lo que son las creencias familiares, las creencias religiosas, y que vean que somos personas también, que somos creyentes, que somos personas que también amamos los valores familiares, amamos la familia. A través de eso se va un poquitito abriendo, pero no es un trabajo fácil para nada. No es un trabajo fácil el poder llegar a estas personas y poder
convencer por qué razón deben apoyar a los beneficiarios del TPS, porque son muchos legisladores, son muchos. Se consiguió el voto para los de la Cámara de Representantes y fueron 238 votos, pero imagínense convencer a 238 personas que están en diferentes puntos del país, donde a veces para llegar a un punto y hay que conseguir los beneficiarios del TPS de allá para que puedan contar sus historias allá y entender qué es lo que están haciendo en sus comunidades. No ha sido un trabajo fácil, pero lo estamos logrando. Ahora el reto grande era ese, ahora tenemos este reto que se nos ha vuelto muy grande, pero en el Senado solo ocupamos 60 votos. De estos tenemos asegurados hasta el momento solo 30. Entonces el trabajo todavía es fuerte, el próximo año es año político aquí en Estados Unidos porque va a haber cambio de representantes en el Congreso. Y eso nos vuelve un poquito más difícil la lucha porque entonces los políticos se vuelven más ariscos y ya no quieren a veces apoyar alguna causa que algunos de sus seguidores no van a apoyar porque pueden ser, puede tener implicaciones políticas para ellos. Así que esto es importante para nosotros este año luchar fuerte. Es muy importante. Y el llamado es para que las personas que nos escuchan y nos ven le digan a sus familiares que están aquí en Estados Unidos que se unan a la lucha, que se unan a la Alianza Nacional TPS y a los diferentes comités que hay en el país. Nosotros estamos ubicados en New Jersey, en Morristown, New Jersey está nuestro comité local, pero aquí en New Jersey hay muchos grupos. También tenemos otros compañeros que están trabajando aquí en el área de Nueva York. Si quiere ver la página en Facebook de nuestro comité, está en inglés, pero se las voy a deletrear lo mejor. TPS Committee, en inglés, comité, Morristown, New Jersey. Puede poner TPS Morristown y le va a aparecer en el buscador, puede poner TPS Morristown, New Jersey y le va a aparecer seguramente nuestro comité, pero es TPS TPS Committee, Morristown, New Jersey. Committee es como comité, se escribe como comité pero con doble M y doble T. Entonces ahí estamos y por medio de esa página nos puede contactar para que se una a la lucha, para que aporte también. Nosotros aportamos de diferentes maneras, con los talentos, aportamos el que tiene mejor para hablar, pues está en las citas legislativas, el que tiene mayor disposición de tiempo, trata de hacer lo que es el trabajo, bueno, casi nadie tiene disposición de tiempo, pero hacemos trabajo en cuanto a cartas, a trabajo que tenemos que hacer para enviar cartas y postales a los legisladores. Hay mucho trabajo que hacer, sea beneficiario del TPS o no, puede ser miembro de uno de nuestros comités. Tenemos en nuestros comités ciudadanos americanos, tenemos gringos, americanos, anglos, también tenemos beneficiarios del TPS, familiares, y tenemos personas que no tienen ningún estatus migratorio. Así que todos son bienvenidos a nuestros comités porque aquí se aprende mucho a cómo trabajar para los derechos de la comunidad. Ahora, está de parte del gobierno de Honduras, los consulados, que es casi siempre la crítica, lamentablemente, Jessica, que se da con alguna frecuencia, la desidia, la incapacidad de muchos de los consulados de Honduras en los Estados Unidos y también de la embajada de nuestro país ante el pueblo y gobierno estadounidense. Se da esta lamentable situación de reclamo por la incapacidad de muchos de los funcionarios consulares, pero también desde la Cancillería. No hay respuestas, no hacen nada por ir a tocar las puertas y ver si el gobierno norteamericano puede ceder a esta petición de ustedes como tepecianos. Definitivamente, como actuales tepecianos, como actuales beneficiarios del TPS, se puede decir que la ayuda ha sido muy mínima, casi, la verdad que en este momento no me acuerdo qué tipo de ayuda se ha tenido, aparte de que puedan llenar a veces formularios para algunas personas, a veces ni siquiera la información está actualizada de lo que está pasando con el TPS. En su momento pedimos que se nos ayudara a poder llevar estas charlas a los consulados para decirle a la gente qué estaba pasando con el TPS y la importancia de conocer sus derechos, pero no se nos fue otorgado. Siempre mucho hermetismo, siempre mucho que no hay fondos, entonces, pero no hay fondos para prestar una sala, no hay fondos para poner una taza de café ahí o una percoladora con café para la gente que llegue, o para qué no hay fondos.
Entonces todo el tiempo dicen que no hay fondos, no hay fondos para ayudar, no hay fondos para ayudar, no hay fondos para ayudar, pero irónicamente asistí a una reunión donde era un encuentro con la primera dama, creo que le llamaron, donde se iba a hablar el tema TPS dentro de la agenda, y fue lo que menos se habló. Solamente se escuchó a dos personas, no se replicó, no replicaron nada sobre el TPS. Dijeron lo mismo de siempre, que no hay fondos para ayudar, porque esa es la única excusa que ellos tienen. No entienden que la ayuda viene mucho más que solamente eso, pero sí vi mucho desinterés, y lo que me llamó la atención es la gran comitiva que andaban ese día junto con la señora Ana de García, Ana de Hernández. Andaba una gran comitiva, que andaban alcaldes, congresistas, que pasaron una larga jornada aquí en Nueva York, y entonces yo me puse a pensar, Dios mío, ¿cuánto gasto implica esto? Porque yo no creo que ellos se van a quedar en un Holiday Inn. ¿Cuánto gasto implica para el pueblo hondureño andar todo este montón de gente escuchando temas? No los pueden escuchar a través de una videollamada. ¿Por qué necesitan traer estas grandes comitivas? Creo que era por una semana y media. Aquí imagínense cuánto costará estas comitivas que van para Israel, que a mí no me caben en la cabeza. Las grandes comitivas y gran derroche de dinero, aparte de otros grandes derroches de dinero que nosotros entendemos que hacen aquí las embajadas y que hacen aquí los consulados, eso tiene que investigarse, porque es un derroche de dinero increíble. Pero pues hasta el momento investigarlo no es parte de mi lucha, pero si es algo que es así y usted ve, pero usted entra a un consulado hondureño y lo que usted ve es que hay una crisis económica terrible para poder atender al público. Usted va a cualquier otro consulado y son consulados decentes, hermosos, bonitos, muy bien arregladitos, pero usted va aquí al de Nueva York, que queda en un sótano, eso es muy, muy, muy feo, es un poquito lúgubre. La verdad es que si usted tiene que llevar a un amigo de otro país y le dice, vamos a mi consulado, acompáñame, usted va a pasar una vergüenza. Entonces, porque usted no va a creer que aquí en Estados Unidos hay un lugar así como tan feíto que pueda atender a sus conciudadanos. Esa es falta de respeto para nuestra ciudadanía, no tenerle un buen lugar, un lugar decoroso, pero todo es porque no hay fondos. Pero hay fondos para otro montón de cosas, y eso es lo que uno se pregunta, ¿dónde están las prioridades? ¿Está la atención al pueblo y servir al pueblo, la atención de las autoridades que han sido elegidas para el pueblo y han sido elegidas para servir al pueblo? ¿O se están yendo los fondos en la misma burocracia y en alimentar esa burocracia? Yo no creo que es lo que el pueblo ha elegido ni lo que el pueblo quiera. Creo que el pueblo nunca ha designado que los fondos deben ser para los burócratas, para los gobernantes y para sus familiares. Creo que no es eso lo que el pueblo dijo con su voto. Creo que el pueblo ha dicho con su voto, y siempre será así, queremos el bien común para todo el pueblo, así que el beneficio para uno solo, para unos pocos, no es lo que hemos pedido, no es lo que debe ser. No hemos tenido mucho apoyo, hemos tenido una que otra reunión, también hemos pedido a ver si pueden acercarse a algunos congresistas que regularmente el gobierno, que son un poquito, que son más conservadores y que no nos dan citas, para que por lo menos ellos hablen con ellos o nos consigan esas citas y les digan, voten a favor del TPS, ya que somos amigos y que estamos en todas, como decimos. ¿Por qué razón no apoyan la residencia para los actuales beneficiarios del TPS? Como en el caso del senador de Florida, Marco Rubio, pero parece que no han tenido incidencia, o no sé si es que el gobierno de Honduras no tiene incidencia, parece que ellos tienen incidencia en el gobierno de Honduras, pero que las autoridades diplomáticas y las autoridades de Honduras no tienen incidencia en el gobierno de Estados Unidos, pero sí se le da instrucciones y se les dice qué debe hacer, y vienen y nos dicen en unas elecciones que esto es lo que ellos apadrinan. Entonces, ¿qué es esto? Eso es lo que yo no me explico. ¿Qué tipo de negociaciones son estas? ¿Para dónde vamos con este tipo de alianzas que solo jalan para un lado? Eso no puede seguir siendo. Estoy siendo bastante clara en ese tema. No le niego que por vivir aquí en este país y decirlo así, pero realmente creo que muchos lo pensamos. No le niego que digo, puede haber una represalia contra mí, pero muchos lo pensamos. Sé que el pueblo hondureño se lo piensa. ¿Cuál es el juego de Estados Unidos con Honduras?
¿Estamos o no estamos? Como decíamos nosotros cuando estábamos en el colegio. ¿Somos o no somos? Decíamos nosotros. Entonces no se le entiende este juego, pero el pueblo es el que está siendo lastimado. El pueblo de Honduras es el que está siendo totalmente llevado a las crisis que actualmente vivimos. Entonces, es importante esto, saber que de parte de, como beneficiarios del TPS, no hemos tenido la ayuda que hubiésemos deseado de parte de las autoridades. Definitivamente no siento que ha habido un mayor apoyo, aparte de que en alguna vez hace tiempo atrás asistí a alguna asamblea, pero yo no ocupo figuras decorativas. O sea, a mí, sé que a algunos compañeros les satisface y van y corren para dar estrechar la mano. A mí no me sirven las figuras decorativas. A mí que se vaya a sentar un cónsul a una asamblea que yo he estado 3 semanas o un mes organizando para llevar gente y a mí no me sirve que se vaya a poner como figura decorativa una autoridad de Honduras para que tome fotos con la gente. A mí me sirve que podamos trabajar en equipo a través de los consulados para que la gente se prepare, se traiga conocimiento, pero no que solamente nos toque a nosotros hacer el trabajo, que en parte ellos deben hacer también. Entendemos que deberían de hacer muchísimas acciones a favor de los actuales beneficiarios del TPS y para el nuevo TPS, y que esas acciones no se están haciendo. Yo digo, para el nuevo TPS hay que evaluar qué tipo de material se le presentó a las autoridades estadounidenses, al Departamento de Estado, al Departamento de Homeland Security o de Seguridad Nacional cuando pidió estas pruebas sobre los huracanes. ¿Será que no fueron convincentes? ¿Será que no habían buenos videos? ¿Será que no habían buenas fotografías? ¿Será que las cartas no eran apropiadas? Yo no sé, yo estoy poniendo nada más en la mesa, tampoco digo que son totalmente malas, solo me pregunto qué es más lo que necesitan las autoridades de Estados Unidos para que comprendan que esta situación es real. Si no lo creen, viendo a las personas salir descalzas de Honduras, salir corriendo después de ser gaseadas en las diferentes fronteras, desde la frontera de Honduras hasta las otras, si no lo creen así, ¿qué más necesitan? ¿Qué más necesitan? Necesitamos el pueblo que documentar más, enviarle a las televisoras de Estados Unidos los efectos de los huracanes, mostrar que todavía no, o es que conseguimos un par de fondos y decimos que ya reestructuramos el país. Yo no sé qué es lo que pasa. La verdad que no sé qué es lo que pasa, porque parece que Estados Unidos al pueblo no le escucha, al pueblo de Honduras no. Obviamente esto es entre gobernantes, pero lo que el pueblo está sufriendo y hace ver a través de los medios, parece que las autoridades de Estados Unidos son ciegas, parece que las autoridades también de la embajada americana no logran ver lo que está sucediendo en Honduras. ¿Será que donde está la embajada todo es armonía, todo es tan hermoso, y se luce un país tan hermoso, no se ve la crisis de Honduras, que no pueden tampoco ser voceros de este pobre país que ha sido sumergido a la miseria, a la pobreza, porque lamentablemente así es. Aunque a usted que me esté escuchando tal vez crea que no es cierto, porque usted está bien, la mayoría, más de la mayoría del pueblo hondureño vive en la miseria. Y eso es lamentable. Y las autoridades estadounidenses y de Honduras deberían de verlo y deberían tener ya misericordia por los hondureños. Deberían de tener misericordia por este pueblo, deberían de tener misericordia también por los que han tenido que dejar sus familias y que sufren todos los días escuchando las vocecitas de sus niños por teléfono y están aquí trabajando duro, partiéndose la espalda para poder enviar esas remesas. Así que somos parte del pueblo hondureño, no nos ignoren porque no nos vamos a dejar que nos ignoren. No nos hagan que no nos ven porque no vamos a dejar que no nos vean. Igual todo el pueblo hondureño tiene que mostrar desde diferentes puntos, desde donde se le toque, mostrar cuál es la realidad. Porque si quieren invisibilizar toda la situación que los hondureños viven, nosotros no lo vamos a permitir, ni lo permitamos. Eso es algo que yo definitivamente creo. Nosotros debemos, si los problemas se invisibilizan y nuestra lucha se invisibiliza, nosotros no la vamos a invisibilizar. El pueblo hondureño así debe ser, no podemos hacer invisible todo eso. Bueno, quiero agradecerle, reiterarle el agradecimiento de haber aceptado la invitación para hablar esta mañana. Ya sabe, siempre estamos a la orden para que podamos hablar en beneficio de los hondureños, no solo los que están bajo el TPS, sino de cualquier otro hondureño inmigrante, tanto en los Estados Unidos como en cualquier otra parte del mundo. Que Dios la bendiga, gracias, y sabe que siempre estamos en contacto. Cualquier información
la esperamos con gusto. A todos nuestros televidentes, radioescuchas y gente que nos sigue a través de las redes sociales, gracias por haber estado este día con nosotros compartiendo aquí en El Sol de las Noticias esta conversación con Jessica Girón, dirigente de los grupos que buscan ayudar y beneficiar a los migrantes hondureños en los Estados Unidos. A nombre de Hexon, Javier Rodríguez, yo soy Javier Aguilera. Gracias por su sintonía. Será hasta la próxima.